Hola, buenas tardes. Soy Merce Prado, vengo desde Cambrils. Soy la chef ejecutiva de un grupo de restaurantes de la zona. Bueno, como os he preguntado antes, si conocíais Cambrils, si conocíais la zona. Cambrils es mar, es territorio, es producto, es muchas cosas englobadas, es importante. Eh, bueno, él es Ángel. También es parte del grupo El Posit. Hoy os traigo una sardina en escabeche, sardina de Cambrils. Nosotros como puerto de mar, Cambrils está cualificado con la Q de calidad en pescado azul. Es por un tema del agua, es por un tema, al juntar la salinidad con la temperatura del agua, hace que los omega 3, el hierro, etcétera, etcétera, de todo el pescado azul de nuestra costa, le hayan dado en toda España el único sello de la Q de calidad. En este caso, os presento una sardina en escabeche de Cabernet Sauvignon y cítricos. ¿Por qué estamos utilizando en este caso un vinagre de Cabernet Sauvignon? Porque no queremos añadirle a la receta azúcares, ¿vale? Nosotros la sardina en este caso ha sido escatada, desangrada, quitamos todas las escatas, muy bien, y desangramos en agua con hielo. Antiguamente hay muchos truquitos que podemos ponerle unas gotitas de agua oxigenada para que se nos quede esa sangre fuera de la sardina o el boquerón o lo que vayamos a escabechar o a encurtir, ¿vale? Nosotros en esta receta también todas las verduras, nosotros somos un restaurante con una filosofía sostenible y además certificamos y acreditamos que todos nuestros productos, y si no todos, el 95% de los productos que utilizamos en los restaurantes es de proximidad y es de kilómetro cero. Tanto las verduras como el aceite, utilizamos aceites de la cooperativa de Cambrils, y si podemos entrar en la filosofía también de ecológico, pues estamos galardonados con muchos de los premios de sostenibilidad dentro de la gastronomía española. Bueno, pues en este caso, como os digo, las recetas catamos muy bien la sardina, veréis ahora cuando la probéis, quitamos la espina, agua, hielo y desangramos. Nada, en este caso, como no vamos a hacer una sardina en vinagre, sino que es un escabeche que va a pasar por cocción, no la dejamos mucho tiempo en ese agua, es que se desangre un poco para que al final no tengamos ese amargor. Repito, ¿por qué hemos puesto un Cabernet Sauvignon? Si no quisierais un Cabernet Sauvignon, buscaríamos un vinagre suave, en este caso un vinagre de marzana, y aquí sí que tendríamos que añadirle azúcar, ¿vale? Pero lo que intentamos es mantener el máximo posible el gusto al pescado, que es de lo que se trata. Se trata de un escabeche que ensalce este pescado más que lo enmascare, ¿vale? Nada, las verduras están, como he dicho, en juliana. Las verduras, a este escabeche le podéis le podéis poner las verduras que queráis, las que queráis. En este caso, cebolla, en este caso lleva cebolla, puerro, hinojo y zanahoria, ¿vale? Aparte, como os he dicho, es un escabeche suave de Cabernet Sauvignon y cítricos. El cítrico, ¿qué nos aporta? Nos aporta esa frescura que limpia boca y que nos equilibra el tema del vinagre. Lleva laurel, la pimienta en grano y, como os he dicho, todas estas verduras. Hemos limpiado la sardina. La sardina, nosotros como somos un restaurante que cada vez vamos avanzando más en el tema de intolerancias y alergias, en este caso nosotros utilizamos proteína de legumbre en vez de harina de trigo, ¿vale?
proteínas de legumbres como podría ser una harina de garbanzo. Lo que pasa es que nosotros aquí, en este caso, son diferentes. Es proteína de guisante, proteína de garbanzo. Hay diferentes legumbres a la hora de rebozar, ¿vale? Que nos va a permitir esa estructura en la sardina y que no se nos desmonte. Ni que cuando vamos a hacer un escabeche, la sardina es pam, pam. O sea, es muy poco porque después, a la hora de que hacemos el escabeche, la dejamos descansar dentro y con ese calor residual se nos acaba de cocinar la sardina. En este caso los encurtidos, como os he dicho, cebolla, zanahoria, hinojo, cortamos muy en juliana, reposamos. Y el escabeche tradicional de toda la vida, el que, señores, al final la cocina tradicional no tiene que estar en ningún momento reñida con cualquier toque actual, ¿no? Que en este caso nosotros se lo damos, veréis, dándole un frescor, rallando la lima al final del emplatado. Nada, como digo, hemos desangrado, pasamos por esta harina de legumbre para que si hay alguna intolerancia o alguna alergia, claro, el pescado es pescado, no puedo hacer otra cosa, pero no lleva gluten esta receta. Como digo, pasamos por la harina de legumbre, ponemos un aceite suave. Aquí no queremos un aceite virgen extra, porque al final todos esos matices exagerados que nos da se nos quedaría impregnado en esa sardina, ¿vale? Un aceite, aceite de oliva, pero un 0,4, suave, ¿vale? Marcamos esta sardina, pasamos la sardina, como hemos dicho, por la harina de legumbre. Nada, es como que le enseñamos un poco el fuego, que coja un poquito de color y retiramos. Y en ese mismo aceite, que la sardina ha dejado sus jugos, entonces empezamos con el fuego muy bajito a todo el encurtido que hemos preparado. Lo pasamos muy flojito, o sea, simplemente es que se ponga como transparente, que se ponga, como decimos, la cebolla tonta. Que ella sola, tú pones la cuchara y ya se mueve, ¿no? Nada, en este caso, los botánicos o las especias que lleva tampoco hemos querido exagerar porque al final, si no, todo distorsiona un poco. Es pimienta en grano, laurel, ajo y la piel de la naranja y del limón. Pero en este caso, la piel de la naranja y del limón, intentamos que no quede nada blanco. Absolutamente, o sea, raspamos con el cuchillo. ¿Por qué? Porque ese blanco sí lo utilizamos nosotros en cocina para otras cosas, porque al final todo lo que en muchas ocasiones hemos descartado porque amarga, etcétera, etcétera, ese polvo deshidratado nos sirve muchas veces como un espesante natural. A la hora de cuando realizamos bizcochos, etcétera, etcétera, que necesitamos una fécula, que utilizamos féculas de maíz, pues con la parte blanca del limón o de la naranja deshidratados, o sea que lo deshidratamos, dejamos que se seque en una deshidratadora, lo podemos triturar y sirve para hacerte, y es otro bizcocho totalmente diferente, realmente aporta muchas cosas, pero cuando le damos un calor, como en un escabeche, lo que nos va a hacer es amargar. Toda esa parte blanca de la piel de la naranja y del limón la tenemos que quitar, ¿vale? Nada, tenemos nuestra sardina frita, tenemos nuestra olla en la que hemos ya hecho nuestro escabeche, estamos haciendo nuestras verduras y en ese momento tenemos que añadir tanto por tanto, ¿vale? Si hemos añadido de aceite de oliva, pongamos, para que me entendáis rápido, 2 vasos de aceite de oliva suave, tenemos que añadir 2 de vinagre y 1 de vino. En este caso, un vino lo más suave posible. O, para que no tengamos que añadirles azúcares, un vino semi. Vino blanco semi. No vamos a decir firmas, que no, ¿vale? Es un tanto por tanto. Decimos 2 de aceite de oliva por 2 de vinagre, lo más... Repetimos, si es un Cabernet Sauvignon que es dulce o un vinagre de manzana que es dulce, no tendríamos la necesidad de añadirle azúcar a la receta.
y una de vino, lo más suave posible, y en este caso si hacemos un semiseco, pues ese dulzor que le vamos a aportar. Ya tenemos nuestras verduras pochadas, están tontas, están transparentes, es la hora de añadirle el alcohol y dejar evaporar. Añadimos el vinagre y añadimos el vino. Si esto, como mínimo, tendremos que dejar reducir unos 20 minutos aproximadamente. Que ya vemos que nosotros, nuestra nariz, cuando tú te pones delante de la olla, si te llega alcohol a la nariz, es que eso sigue reduciendo. Cuando vosotros oláis y ya no tengáis ese alcohol aquí, porque cuando lo hagáis se ve, ahí es el momento en que el escabeche ya está. Donde vayáis a guardarlo, generalmente yo aconsejo, pues como antiguamente, una olla de barro, o sea, donde no vayamos a moverlo, porque esto necesita reposo y cuanto más reposo tiene, mejor. O sea, una sardina en escabeche tranquilamente, en seguridad alimentaria podéis tenerla 15 días perfectamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final el vinagre es un cítrico, y junto con los cítricos es un conservante natural. ¿Cómo se hacía antiguamente nuestras abuelas, etcétera, etcétera? Conservas y escabeches y encurtidos, ¿vale? Ya tenemos, como hemos dicho, nuestro escabeche, ponemos en la olla donde no vayamos a tocarlo, o en este caso yo intentaría sobre todo no plásticos, por favor, no plásticos. Yo sé que es esto y hay plástico aquí, pero hay que transportar a Madrid Fusión, no podemos hacer otra cosa. Pero cristal o barro en su defecto, ¿vale? Ponemos las sardinas en la cama de la olla, echamos un poco de este escabeche, ponemos las sardinas, echamos el resto del escabeche y ya dejamos reposar. No hay... Ya está, no hay nada más. Ahora os iré emplatando y me vais haciendo las preguntas que queráis, ¿vale? Pues sigo emplatando, me podéis hablar, yo no... Si no, yo soy muy charlatana, pero... Sí, como quieras, aquí hay dos, Ángel. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nada por aquí, nada por allá? Bueno, no sé. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Queréis preguntar algo de Cambrils? Estamos aquí todos, ¿eh? ¿Quieres puedes ir rayando un poquito de lima? Venga, voy. Espera, espera. No sé cómo se raya. No, esa la raya Merced. Sí. Pues que esta la rayamos. Soy maniática en eso, ¿no? Va, dilo. Es maniática. No, ninguna pregunta, ninguna, nada. Inquietud, nada. Nada. No. El color que le veis así es de la naranja. ¿Vale? Bueno, no he preguntado si teníais alguna intolerancia, alguna alergia o algún... ¿No? Una de muestra, ¿vale? Una de muestra. Vale. Me estabas controlando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Se trata de eso. Espera. Me voy por aquí. Aquí al caballero. Seguimos por aquí. Oye, si está muy mala lo podéis decir, ¿eh? Sin problema. Ahora te la hago, ¿eh? Nada, estáis con los cascos, pero... Bueno, quien no conozca Cambrils, echarme un poco más de... Hacer así. Verduritas. Sí. Aquí, por ejemplo. Bueno, como digo, quien no conozca Cambrils,
vale la pena acercarse por Tarragona y ver nuestro pueblo por todo, porque como digo, es mar, es gastronomía, es cultura, hay cosas, sitios súper interesantes que visitar. A ver, nos falta por allá, ya está. Necesito emplatar uno. Ya lo oyo. Pasamos por allá. Grupo El Posit. Mira, ellas también detrás, Ángel. Vale, te hago una... ¿Ya? ¿Le falta alguien más? Ellos, si quieren. Una pregunta, las sardinas de las sonrisas, porque son muy diferentes las sardinas de Málaga, de las sardinas gallegas, de las sardinas... Es como he dicho antes, diferencia el agua. El agua del sur no tiene nada que ver con el agua del norte. Pasa lo mismo con el marisco. No es lo mismo una gamba de Tarragona que una gamba... Bueno, de hecho en Galicia no hay gambas. Hay langostino, pero gambas no hay. Porque las especies, dependiendo el agua, pueden subsistir o no. En este caso, como decimos, la climatología, el tema de la sal, del agua y el tema de la temperatura hace que el pescado azul cree unas enzimas, sea sardina, sea caballa, o sea, hablamos de cualquier tipo de pescado azul. Nosotros sí, tenemos, como digo, está certificado con la Q de Qualitat a todo el pescado azul de la costa de Tarragona, pero por un tema de climatología, por un tema de temperatura de agua junto con la salinidad. Exacto. Sí. ¿Ya está? ¿Qué quieres? Si quieres, despídete. Vale. El vídeo de este pollo. Adiós. Bueno, este es el que me has pedido de muestra, ¿vale? Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por la atención, gracias porque habéis sido súper buenos alumnos, habéis estado súper atentos. Nada, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias.